Muy buenas noches para todos. De verdad pues que para mí es un honor primero tenerlos a todos y cada uno de ustedes acá. Me siento muy complacido pues de verlos acá. Acá en la SAI también, que es casi que nuestra segunda casa para los ingenieros y los arquitectos. Muchas gracias por su asistencia y bueno, no leemos a esto más preámbulo. Este es un proyecto que se desarrolló a partir de una vivencia que hemos tenido no solamente en la universidad, sino de la vivencia que hemos tenido nosotros acá dentro de la SAI. Uno de los principales atributos que nosotros vemos de las personas que llegan acá en la SAI es que son personas que son propositivas en la sociedad y que tienen un peso muy preponderante en todas las decisiones que se toman a nivel ciudad. Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no empezar a proponer también? ¿Y por qué nosotros no desde la academia empezar a crear también? Y empezar a preocuparnos por la ciudad y no esperar a tener un título o un diploma de ingeniero para empezar a tomar las riendas de una ciudad y un departamento que el día de mañana nos va a tocar a nosotros asumir. Entonces así fue como nació esta propuesta, es integración de sistemas de transporte para el Valle de Aburrá, que nace a partir de una necesidad que visualizamos desde el ejercicio que nosotros realizamos acá dentro de la SAI y desde la universidad. Yo la quise ilustrar con un tetraedro. El tetraedro es un poliedro regular que está formado por 4 caras. Cada cara está formada por 3 aristas y tiene algo muy particular, y es que las 3 caras se apoyan sobre una y esa cara le sirve de base y de fundación a las otras 3. Aparte de eso está hecha de origami, que la connotación es que para llegar a este resultado se tiene que pasar por un proceso riguroso y minucioso para llegar a la perfección del origami. Más adelante les ilustro por qué entonces lo del poliedro. Ese es el contenido entonces que vamos a tener ahorita en el desarrollo de la conferencia. La contextualización, por qué estamos haciendo este proyecto, bajo qué marco se está desarrollando. Entonces, tenemos estas, las que están en color morado, son la justificación, es decir, el por qué se va a proponer una integración. Entonces justificamos desde las dinámicas del desarrollo del Valle de Aburrá, las dinámicas del desarrollo del Valle de San Nicolás, y entonces ya decimos el cómo vamos a integrar esos 2 valles. Luego vamos a las dinámicas del Valle del Occidente cercano, que es la razón del por qué se debe integrar ese valle y cómo se va a hacer. Y finalmente cerramos con lo que se quiere buscar, que es un modelo de integración territorial y las conclusiones. Lo dañé. No, ya. Perdón. Muy bien, entonces, los 3 valles, el Valle de San Nicolás, que es todo el Valle del Oriente Antioqueño, el Valle de Aburrá y el Valle del Occidente cercano, han tenido una correlación muy estrecha desde los tiempos más antiguos. En el siglo XVIII, más o menos, en la época del oidor Moni Velarde, se habla de que estaba entonces recién fundada Medellín, que estaba recién fundada por los comerciantes y por los mercaderes que venían desde todas las diferentes regiones de Antioquia y se reunían acá en Medellín. Estaba en el Valle de San Nicolás, Marinilla y Río Negro, que eran las ciudades o los asentamientos más propicios para los lugartenientes españoles y para todas las familias de la realeza española. Y estaba Santa Fe y Antioquia, que en ese entonces era el centro político y eclesiástico de la entonces región antioqueña. Y entonces ya existía un flujo entre los 3 valles, porque entonces los lugartenientes tenían que trasladarse a través del Valle de Aburrá a Santa Fe de Antioquia, que era donde estaba
todo el centro eclesiástico y político de la región. Esta imagen que vemos acá son los viajes que hicieron los primeros colonos acá en el departamento de Antioquia, y póngale mucho cuidado al patrón que ellos utilizaron, que es, entraban por el puerto de Urabá, bueno, por lo que va a ser el futuro puerto de Urabá, pero entraban por la costa de Urabá, se desplazaban hacia el valle del occidente, que es donde está todo el río Cauca, y también hay uno acá muy interesante por el valle de San Nicolás, y entraba, daba la vuelta acá por el valle de San Nicolás por Remedios y pasaba al valle de Aburrá. Entonces vean que desde hace mucho tiempo ya existe una correlación muy cercana. Ahora en la actualidad, los tres valles están conectados, el valle de San Nicolás con el valle de Aburrá, por 5 vías muy importantes, que es el Escobero por el costado sur, Envigado, la vía Las Palmas, que es una doble calzada muy importante hoy en día, la carretera de Santa Elena, que es por donde va a pasar un futuro túnel de Oriente, la Medellín-Bogotá y un cableadero que es el Parque Arví. Y el valle de Occidente conectado al valle de la Aburrá por la vía Boquerón, que prácticamente es una vía que ya no se utiliza, y el túnel de Occidente, que es el túnel Fernando Gómez Martínez. Bueno, este es el contexto geográfico en el cual se realiza la propuesta. Antioquia, entonces tenemos acá el departamento, tenemos al oriente el valle de San Nicolás, el valle de Aburrá y el valle del occidente cercano. El planteamiento del problema, entonces, ¿cuál fue la pregunta o cuál fue ese panorama que nosotros encontramos que decidimos entonces realizar este proyecto? Primero, hay un montón de documentos hoy en día, que son documentos oficiales, como por ejemplo los lineamientos de ordenamiento territorial, que son los LOTA 1 y 2, está el Banco de Iniciativas Regionales para el Departamento de Antioquia, está la Comisión Tripartita, que es una comisión que formó el área metropolitana con la Alcaldía de Medellín, y con el Departamento de Antioquia, con la Universidad del Rosario, para proponer ideas para la región de los tres valles. Y entonces hay un montón de estudios y documentos que justifican y dan razones de crear una región económica, pero todavía no se da el cómo se va a hacer y qué corredores se van a utilizar. Aparte de eso, encontramos un crecimiento poblacional y territorial, sobre todo dentro del Valle de Aburrá. Acá surge una pregunta que es una pregunta muy básica, pero que da mucha respuesta. Este es el Valle de Aburrá, y vean que es una tacita, pues por algo le dicen la tacita de té, es una batea, ¿cierto? Está ubicada en este valle. ¿Qué pasa? En el Valle de Aburrá está empezando a aumentar la población en una tasa bastante considerable. Entonces, comparando densidades poblacionales de diferentes ciudades del mundo, nos dimos cuenta de que acá en Medellín está empezando a ocurrir algo, que pues, lo llamamos el fenómeno de la taza rebosada. Y es algo muy sencillo. Uno coge una taza y la empieza a llenar de agua. Una vez la taza se rebosa, el agua simplemente cae hacia los lados y se va hacia los costados. Entonces es exactamente lo mismo que pasa acá en el Valle de Aburrá. La población está creciendo tanto, las dinámicas del Valle de Aburrá están siendo ya tan complejas, los asentamientos industriales y comerciales ya son tantos que ya el uso del suelo se está colmando y ya se está empezando a verter en los costados, que sería Valle de San Nicolás y el Valle del Occidente cercano. Esa es entonces una de las razones. Nos encontramos entonces acá el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá tiene hoy en día una población de 3.840.000 habitantes. Esa densidad es de 3.110 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, esa densidad es teniendo en cuenta el área rural que tiene el Valle de Aburrá. Si nos damos cuenta en esta imagen, el área rural que tiene el Valle de Aburrá es mucho mayor al área que tiene urbana. Es decir, más del 50% del área del Valle de Aburrá es área rural. En estos momentos el Valle de Aburrá tiene alrededor de 170 kilómetros cuadrados de suelo de expansión. Entonces esa densidad en realidad
pasa de 3.110 habitantes por kilómetro cuadrado y empieza a bordear los 4.500 habitantes por kilómetro cuadrado en el Valle de Aburrá, que es una densidad que empieza a ser bastante alta. Fuera de eso, los retos y las apuestas que tienen las administraciones municipales de cada uno de los municipios en el Valle de Aburrá, la apuesta hacia el futuro de una región más turística, con una vocación económica que le dé mayores oportunidades a cada uno de los pobladores, los cambios de vocaciones económicas, y encontramos una infraestructura que hoy en día no es insuficiente, pero a los retos futuros que vienen sí empieza a ser insuficiente. Entonces empezamos a buscar maneras de cómo podemos nosotros adecuar esa infraestructura de manera que le podamos dar frente a los retos futuros y poder tener una región articulada, que es lo que estamos buscando. Otra parte de la justificación ya es algo muy personal. Esto de Visión Antioquia siglo XXI, yo me devuelvo a la época del colegio cuando estaba más o menos en cuarto, quinto de primaria. Ya los que están acá, que tienen un poquito más de edad, recordarán la Visión Antioquia siglo XXI. Y yo recuerdo que fueron a mi colegio. Y entonces cuando llegaron allá en el colegio, fue un agente de la gobernación de Antioquia y empezó a hablar de lo que iba a ser la Visión Antioquia siglo XXI, que en el 2020 iba a ser la mejor esquina de América, pujante, equitativa, en armonía con la naturaleza, etc. Y a mí eso de cierta manera se me quedó grabado. Y entonces, desde yo muy pequeño, me empecé a imaginar cómo iba a ser yo viviendo en esa Antioquia de la visión del siglo XXI. Y entonces me imaginaba una pequeña luz en todo el continente americano que era Antioquia la mejor esquina. Y la tuve siempre grabada toda la vida, y ahora que entré a la universidad y que ya estoy estudiando algo que tiene que ver con la visión Antioquia del siglo XXI y que yo veo que puedo ser partícipe de eso, entonces lo traje otra vez a colación y yo dije, ¿por qué no empezar a crear esta Antioquia que nos prometieron? Y entonces, creando esa visión Antioquia siglo XXI, siendo la mejor esquina de América, pues obviamente esto sería el hub de las Américas. Antioquia está ubicada en una de las zonas más estratégicas geopolíticamente hablando, a nivel no solo nacional, sino a nivel continental, porque está en la cuenca del Mar Caribe y tenía un paso la cuenca del Océano Pacífico. Y otro fue, bueno, pues que también es algo personal, pero lo quiero traer a colación, y fue pues gracias a la vivencia que hemos tenido acá en la SAI, conociendo la historia de todos estos antecesores y todos los que han pasado por acá, conocimos la historia de Alejandro López, del proyecto que él había propuesto y cómo él desde la academia le había traído una propuesta que fue la propuesta que desarrolló a Medellín, básicamente, el túnel de la quiebra. Entonces dijimos, vamos a hacer una tesis a lo Alejandro López, básicamente. Bueno, otro fue que nos hemos dado cuenta, haciendo una evaluación nacional en la parte de infraestructura, que todos sabemos que la apuesta hoy en día del gobierno nacional es a tener las autopistas de cuarta generación, doble calzadas, vías de altas especificaciones, donde se pueda circular a 80 kilómetros por hora. Sin embargo, nos encontramos, para nadie es un secreto, que los fletes, vale más traer un contenedor desde Buenaventura hasta Bogotá que traerlo desde Hong Kong hasta el puerto de Urabá, ¿cierto? Entonces eso le quita mucha competitividad al país, y si nos vamos a enfrentar a economías tan grandes como las son todas las economías de la cuenca del Pacífico, de Asia-Pacífico y las europeas, no tenemos la infraestructura suficiente para hacerlo, ¿cierto? Fuera de eso, con el puerto de Urabá que viene, que esto está bastante soportado por el puerto de Urabá, que en realidad es Puerto Antioquia, la distancia que esta va a cortar entre no solamente Bogotá y el centro de Colombia, sino en toda la parte sur, hacia la salida al Mar Caribe y a los mercados de Norteamérica y Europa. Se hace mucho hincapié también en la parte de los ferrocarriles y de enfrentar el transporte terrestre versus el transporte por ferrocarril,
y cómo disminuyen los costos, así sean en vías de altas especificaciones, y en crear esa puerta de oro que de cierta forma esto tiene un tinte regionalista. Ahora que estuvimos en Barranquilla, los de las otras regiones de Colombia se dieron cuenta, y sí, en realidad tiene un tinte regionalista, bastante antioqueño, sin dejar de pensar de que vivimos en un país que tiene otros 31 departamentos y que Antioquia hace parte de esos 32 que la conforman. Y seguir consolidando el departamento, o sea, el día de mañana esto nos va a quedar a nosotros y somos nosotros los que vamos a tener que salir a enfrentarnos a este panorama. Crear entonces la región de los Tres Valles. Todos hemos escuchado la región de los Tres Valles, que en realidad se escucha algo muy novedoso porque sería la región de los tres pisos térmicos. Estos son los Tres Valles, entonces en una vista en planta este es el Valle de San Nicolás. El Valle de San Nicolás está conformado por 9 municipios, ahorita los vemos, el Valle de Aburrá por 10 municipios y el Valle del Occidente cercano por 5 municipios. Este es un corte transversal que se le hace a toda la región. Y entonces ese corte transversal queda de esta manera, ¿cierto? Entonces acá vemos claramente los tres pisos térmicos. Entonces está el Valle del Occidente cercano, donde está el río Cauca, está sobre los 450 metros sobre el nivel del mar. Eso es piso cálido que va hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. El Valle de Aburrá sobre los 1350 metros en la parte sur, en la parte norte, perdón, en la parte norte, que sería clima cálido, que está entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, y el Valle de San Nicolás, que ya sería clima frío sobre los 2000 metros. Entonces, aparte de ser algo estratégicamente territorial, también suena muy novedoso, porque sería la primera y única ciudad-región de tres pisos térmicos en el mundo. Los objetivos, pues esto lo vamos a pasar rápidamente. Se quiere simplemente hacer una herramienta útil, hacer unas propuestas para lo que puede ser un desarrollo futuro de la región. Dentro de los específicos, para poder hacer esto había que estudiar cada uno de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y ver ellos cómo se están organizando hoy en día y cómo se están proyectando a futuro. Proponer obviamente las conexiones entre cada uno de los tres valles y finalmente proponer un ordenamiento territorial que es el AMCA, que ahorita vamos a ver qué es el AMCA. El enfoque de la investigación, bueno, esto dentro de la organización de los proyectos de ingeniería hay básicamente 3 etapas: planeación estratégica, técnico-táctica y la operativa. Cada una se va adentrando más dentro de la estructura de subdivisión de proyectos a medida que va descendiendo. Las actividades se van volviendo más específicas. Esta investigación está básicamente en la planeación estratégica, que es una escala mucho mayor, una macroescala. Bueno, muy bien. Esta primera parte es un poco ladrilluda, un ladrillito, pero en realidad es toda la plataforma teórica en la cual se empieza a desarrollar el proyecto. Entonces, en la parte de la necesidad de los sistemas de transporte masivo, la tendencia mundial hoy en día es a empezar a migrar de un transporte colectivo hacia un sistema de transporte masivo. El transporte colectivo básicamente pues el que nosotros toda la vida hemos conocido de los buses y de las busetas, ha tenido un problema y se ha venido convirtiendo en un dolor de cabeza para las administraciones municipales porque el parque automotor ha ido aumentando y al aumentar el parque automotor también aumentan todos los vehículos del sistema de transporte colectivo. Esto hace que la malla vial se vaya deteriorando, se ofrece un muy mal servicio al usuario. Para nadie es un secreto la famosa guerra del centavo que hay hoy en día entre los buses. Y entonces hay una frase de Enrique Peñalosa que a mí me llamó mucho la atención. Y Enrique Peñalosa una vez dijo: los sistemas de transporte y la parte de transporte tienen algo muy particular que difiere de las otras ramas. Cuando una ciudad y una región mejora económicamente, mejora la educación,
mejora la salubridad, mejoran los servicios, pero el transporte empeora. Y a mí me llamó la atención, pues este man cómo va a decir que el transporte empeora si antes debería mejorar. Y entonces viendo desde una visión introspectiva de cuál era la región donde vivía yo y la región que vivía Enrique Peñalosa en Bogotá, tiene una respuesta muy sencilla, y es falta de planeación. Si la ciudad no se planea desde la parte de movilidad para los sistemas de transporte, pues obviamente cuando aumenta la economía, el comercio, llega la industria, yo no tengo cómo mover la gente porque no me preocupé en la infraestructura de transporte, entonces se vuelve un dolor de cabeza. Entonces nos encontramos las bondades que ofrecen los sistemas de transporte masivo. Hay unas singularidades que tienen todas las ciudades del mundo, que las hacen similares entre ellas, y es, en todas las ciudades la tasa de población está aumentando. ONU Habitat tiene una cifra muy significativa, y es que en alrededor de 30 años el 92% de la población mundial va a estar albergada en las urbes. Eso quiere decir que toda la población se está disparando. Aparte de eso, eso requiere uso del espacio público, el parque automotor empieza a aumentar, y otra de las singularidades es que se necesita movilizar la gente a través de la ubre, ¿cierto? El que transportarse de la casa al trabajo, del trabajo al estudio, etc. Los sistemas de transporte masivo evitan y mitigan los efectos negativos que estas singularidades de las urbes tienen. Aparte de eso, son sistemas de transporte que son sostenibles, se basan en los tres pilares de la sostenibilidad desde la parte económica, desde la parte ambiental y desde la parte social. Entonces encontramos que los sistemas de transporte son un compendio de bondades que reducen los costos, que utilizan energías amigables con el medio ambiente, energías renovables, eléctricas, que se le ofrece un buen servicio al usuario, se le da seguridad. Un usuario no se va a sentir nunca seguro en un circular sur que va a 80 kilómetros por hora por la avenida 80, así va en el metro que sabe que va a 60 kilómetros por hora en Causado. Y encontramos también los sistemas inteligentes de transporte masivo que les da una autonomía, y es una autonomía brindada desde la parte de las tecnologías, las TICs, información en tiempo real de tráfico, volumen de pasajeros, horas pico, horas valle, etc. Entonces, se hace un análisis de los sistemas de transporte desde la parte social, económica y desde la geografía humana. Es muy importante esta parte de la geografía humana porque desde ahí podemos estudiar y podemos darnos cuenta cuál es la interacción que tienen las poblaciones y las urbes con respecto a la zona geomorfológica, es decir, al relieve donde se está asentada, y cuál es la injerencia que tiene esta ubicación geopolítica en las actividades diarias de la población. Entonces el sistema de transporte debe ir acompañado por otros sistemas que lo hacen complementario. Por ejemplo, va acompañado de espacios públicos. Los sistemas de transporte masivos van ligados a toda la actividad diaria y la actividad cotidiana de cada uno de los habitantes. Sin embargo, tiene que haber una voluntad desde las administraciones y desde los entes territoriales para empezar a crear una conexión por medio de corredores de sistema de transporte, y esto se decanta en políticas regionales de movilidad. Es decir, en el Valle de Aburrá, nada gana Medellín con políticas públicas de movilidad si en los municipios aledaños no hay coherencia con estas políticas públicas de movilidad. La reciprocidad económica que esto genera dentro de la región. Y Weber es una persona muy reconocida a nivel mundial en la parte de tránsito, y él habla de unas actividades cohesivas que van relacionadas al comercio, al turismo
y que son cohesivas en cuanto a la parte regional. Es decir, Weber descubrió que, por ejemplo, hay muchas industrias que se asientan en ciertas zonas debido a la cercanía de sistemas de transporte o de corredores que les permitan facilidad en la llegada de materias primas desde su origen y desde su destino. Esta frase, que es de Segui Petrus, la quiero leer textualmente porque en realidad es una frase muy diciente. Ahí me disculpan que se las lea. Dice: en la región económica se establecen ligámenes especiales entre organización y territorio, y el desarrollo de estos vínculos se realiza mediante una red de transporte que canaliza los flujos de mercancías, personas, capital hacia los centros poblados de origen y destino, siendo estructuradores del espacio regional. De esta frase entonces se puede inferir claramente que las dinámicas que ocurren en cada una de las poblaciones y de los asentamientos se pueden justificar la infraestructura del transporte y las estrategias de conexión que tienen que haber entre las regiones, más las dinámicas futuras, y a lo que viene de cara a la región se convierte también en un aliciente y en un agente motivador para esa región interconectarse entre ellas mismas. Y entonces ahí le hacemos cara a una de las primeras preguntas, y es: ¿qué es primero? Es una pregunta de tipo: ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y entonces es una pregunta: ¿qué es primero? ¿Desarrollo o infraestructura? ¿Cierto? Y la respuesta es ambas. Yo no puedo coger una región y empezarla a desarrollar en todos sus ámbitos territoriales, urbanos, poblacionales, y después meterle la parte de infraestructura de movilidad. Ni puedo coger toda la parte de infraestructura de movilidad y construirla primero mientras en la región no se me ha desarrollado todas estas dinámicas inherentes a un territorio. Entonces tienen que ir ambas tomadas de la mano. Entonces ahora pues ya entramos en materia. Entramos a la primera parte, que es el Valle de Aburrá y sus dinámicas. En cuanto a población y la parte urbana, el Valle de Aburrá a 2030 se proyecta tener más o menos 4.385.000 habitantes. Eso obviamente va a disparar la densidad que tenemos hoy en día en el territorio. El modelo de crecimiento que ha tenido el Valle de Aburrá en los últimos años para nadie es un secreto. Se ha desarrollado bajo un modelo de ciudad difusa. Es un modelo de ciudad donde se segrega la población de acuerdo a su capacidad económica que tenga. Aparte de eso, no hay un uso claro del suelo industrial o poblacional o comercial. El Valle de Aburrá ha tenido un problema en ese aspecto también, y es que en la base de la ladera es donde más se ha concentrado la población, y entonces se está empezando a desplazar hacia las zonas más altas de la ladera. Y eso ha implicado una saturación del uso del suelo dentro de la región. Eso implica, por ejemplo, de que acá en Medellín no se tenga un suficiente espacio público para los habitantes. Por ejemplo, dentro de los estándares mundiales, lo más opcional es que se tengan 15 metros cuadrados, entre 14 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Acá en Medellín tenemos 3.8 metros cuadrados de espacio público por habitante. O sea que estamos bastante alejados del estándar internacional para espacio público. Entonces, dentro del Valle de Aburrá, en Medellín especialmente, que esto es lo que viene ahora a regir dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial que se aprobó hace poco. Entonces se está empezando a buscar a que la ciudad empiece a crecer hacia adentro, es decir, bajo un modelo de ciudad compacta, donde se tengan usos claros del suelo, donde ya no se empiece a segregar la población, y se va a empezar entonces a densificar la zona del río, que la zona del río hace parte de uno de los ejes estructurantes de la región,
y se está marcando un borde urbano rural, que son los famosos cinturones verdes. Habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo con los cinturones verdes. Y se está marcando entonces ese borde para que la ciudad no se siga expandiendo. Encontramos entonces que una ciudad como Medellín, que ya tiene el área más reducida, tiene una densidad de 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si nos referimos a densidades en otras ciudades del mundo, que son altamente densas, como por ejemplo Nueva York, tiene 18.000 habitantes, 18.000 habitantes, Tokio 6.500, Madrid 5.000, Bogotá 4.300, 5.000. ¿A qué voy con esto? La población de Medellín en estos momentos ya está dentro de los espectros poblacionales más densamente poblados del mundo. Si uno se refiere a las listas de las ciudades más densamente pobladas del mundo, empiezan más o menos en 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá en Medellín ya estamos en los 7.000. Esta es la población, la proyección de población que se hizo entonces para el Valle de Aburrá, donde se hizo a 10 años. A 2060 el Valle de Aburrá va a tener 100.876 habitantes. Eso aumenta bastante la densidad. Y entonces llega la segunda pregunta. Si estamos hablando de densificar la ciudad y de empezar a crecer hacia adentro, ¿hasta qué punto se puede densificar la ciudad? ¿Y hasta qué punto entonces esa densidad se me va a empezar a ir hacia los costados de la región? Esto pues a manera técnica, estos fueron los métodos de proyección que se utilizaron de población. Se ponderaron entre los tres y se utilizó también otro método de proyección de población que utiliza el área metropolitana, y se ponderaron y se sacaron los más coherentes. Pasamos al segundo renglón de análisis, que es la parte económica. Ahí me quiero detener en este concepto que es la redundancia regional. En cuanto a la redundancia regional, es un concepto que yo defino como todo lo que pase en un asentamiento central, como lo es Medellín, tiene redundancia y tiene injerencia en los municipios que hay a su alrededor. Es decir, en pocas palabras, lo que pase a nivel urbano y poblacional en Medellín va a tener repercusiones en los otros municipios. Esto es una frase también que sacó el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, que también la quiero leer textualmente porque es muy diciente. Dice: entender a Medellín como el núcleo en un sistema territorial de mayor escala, en el que su equilibrio y sostenibilidad dependen de las interrelaciones con la región, así como entre lo urbano y lo rural. Yo ahí le agregaría algo más. No solamente el equilibrio de Medellín depende de las interrelaciones que tengan con los otros municipios, sino que es una relación recíproca. Es decir, Medellín depende de esas relaciones con los otros municipios y los otros municipios a su vez de Medellín. Nos encontramos que el Valle de Aburrá tiene la segunda región económica más fuerte y más grande del país. 14% del Producto Interno Bruto colombiano lo produce el departamento de Antioquia, y gran responsable de ese alto porcentaje es el Valle de Aburrá. Y nos encontramos unos renglones dentro del Valle de Aburrá que están empezando a tener una preponderancia en esa participación económica a nivel nacional, y son las telecomunicaciones, la energía, hotelería y turismo, etc. Esto entonces le da un panorama a la región de que se empieza a crecer a una tasa del 7.3% del Producto Interno Bruto per cápita. Eso tiene injerencia en la calidad de vida, en más educación, es la tasa el empleo, etc. Pero para que esto pase, una de las condiciones es que la región tiene que estar muy bien conectada, no solamente entre la región entre sí, sino a nivel nacional y a nivel continental, por decirlo así. Acá encontramos un reporte, el reporte de INAI, de las ciudades atractivamente
más atractivas para la inversión a nivel latinoamericano. Se evaluaron 53 ciudades, perdón. De las 53 ciudades, Medellín en el 2014 está de décima y Bogotá está en el puesto 4. En el 2011 Medellín está en el puesto 28. En 3 años ascendió 18 escaños, cosa que es muy diciente de lo que está sucediendo dentro de la ciudad. Y recuerden que hay un concepto de redundancia territorial, es decir, lo que pasa en Medellín también tiene injerencia en los otros municipios. Entonces, de seguir con esa racha con la que viene Medellín, se estima que para el 2020 se tenga un aumento del 50% en el sector empresarial en el Valle de Aburrá. Eso es una cosa abrumadora, por decirlo así. Sin embargo, encontramos, esto lo voy a decir, entre 2009 y 2010, una disminución de los asentamientos empresariales en Medellín. Medellín tenía el 76% y en un año pasó a tener el 62% de los asentamientos empresariales. Ahora la pregunta es, ¿para dónde se fueron esas empresas? ¿Cierto? Si no encontraron dónde asentarse acá en el territorio, se tuvieron que ir para un lado. El aumento del 9% en los 3 valles, es decir, Valle de San Nicolás y el Valle del Occidente, contando los 3 valles, el 94% estuvo en el Valle de Aburrá. Ahora, esta disminución que tuvo el municipio de Medellín en cuanto al sector empresarial, entonces la van a tener que absorber los municipios que están alrededor de Medellín y la región de los 2 valles aledaños. Acá encontramos una concentración de los clústeres empresariales que hay en los 3 valles. Acá están los 3 valles, Oriente, Aburrá y Occidente, y encontramos precisamente una alta concentración de empresarial en el valle de Aburrá, sobre todo en Medellín y en los municipios del sur. Hay unas centralidades, acá pues se lo quiero mencionar, acá dentro del Valle de Aburrá, que ya se está empezando mucho a mencionar dentro de los planes de ordenamiento territorial, y son la famosa centralidad norte y sur. La centralidad norte en Bello, que es una centralidad de servicios y se perfila también como territorio industrial, y la centralidad sur, donde están los municipios de Itagüí, Envigado, de La Estrella, y también tiene vocación industrial y de servicios logísticos. Eso en cuanto a la parte económica en el Valle de Aburrá, es un análisis somero, pero en el cual se sustenta la propuesta. En cuanto a la parte de infraestructura del transporte, no hay mucho que ahondar en el Valle de Aburrá. Para todos es muy conocido que en el Valle de Aburrá, modestia aparte, tenemos el mejor sistema de transporte de Colombia. En cabeza de la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, el metro. Esta es la red de sistema de transporte masivo que tiene en estos momentos el Valle de Aburrá. Lo que está en rojo es en un horizonte a largo plazo, esto es mediano plazo, lo amarillo, y lo azulito es a corto plazo. Entonces acá vemos el corredor que se extiende hasta la pradera y una propuesta que es hacia el aeropuerto. Sin embargo, esto está a largo plazo y está solamente pues a manera de propuesta. Pasamos entonces al Valle de San Nicolás. Primero, Valle de San Nicolás. El Valle de San Nicolás se divide en 2 partes básicamente. Perdón, este es el Oriente Antioqueño, ¿cierto? Oriente Antioqueño se divide en 2 partes básicamente. El valle o los valles de San Nicolás, que son 9 municipios, que son San Vicente, Marinilla, Guarne, Río Negro, El Retiro, La Ceja, El Carmen, La Unión. Y está la zona de vertiente, que son los otros municipios, San Francisco, San Luis, Cocorná,
que ya son los municipios de la vertiente del río Magdalena. Aquí ya se llega al Magdalena Medio. Entonces, son municipios que fueron fundados más o menos en el siglo XIX. Se presenta un fenómeno bastante interesante en los municipios del oriente antioqueño, y es que debido a la violencia que hubo, sobre todo en los municipios de vertiente, todos los municipios de vertiente tienen una tasa de crecimiento negativa. Es decir, a medida que pasan los años, la gente se está yendo de allá. Entonces yo no sé, por ejemplo, el día de mañana San Luis va a quedar con 4 personas por ahí en unos 40 años. Y eso debido al fenómeno de violencia. Encontramos entonces la parte poblacional en los valles de San Nicolás, y entonces acá empezamos a encontrar particularidades de esos municipios. Este fue el censo que se hizo en el 2005, y póngale mucho cuidado a esto. Esta es la variación que hay en los municipios con respecto al censo de 1993. Es decir, de 1993 al 2005, la población del municipio de Guarne aumentó en un 68%. Y así, el porcentaje de población está entre el 40 y el 70%. En ese periodo intercensal fueron las tasas de poblaciones más altas, no solamente del departamento, sino de todo Colombia. La tasa de crecimiento media estuvo entre el 15 y el 20%. O sea que los municipios del oriente y sobre todo los del Valle de San Nicolás superaron con creces el crecimiento poblacional del resto de municipios en el país. Y eso es bastante diciente de lo que está sucediendo en el Valle de San Nicolás, que ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo allá. Estas son las proyecciones de población entonces. Tenemos las del oriente antioqueño en total y las del Valle de San Nicolás. Vean que la población del Valle de San Nicolás es un rubro bastante importante, casi del 80% del total del oriente antioqueño. En 2060, de 946.000 habitantes en todo el oriente, casi 800.000 van a ser del Valle de San Nicolás o los valles de San Nicolás. Y eso se puede ver reflejado en esta gráfica. Este es el porcentaje de población respecto al total departamental, es decir, el azul es el oriente y el rojo son los valles de San Nicolás. Entonces, a medida que pasan los años, la población del Valle de San Nicolás va siendo más significativa con respecto a la población total de Antioquia, mientras que la del oriente antioqueño en total se va disminuyendo, y ya les mencioné que hay una tasa de crecimiento negativa en los municipios de vertiente. Esto que está sucediendo en los valles de San Nicolás es consecuencia de estos dos fenómenos que están ocurriendo: la rururbanización y la conurbación, sobre todo de 3 municipios que son Marinilla, Río Negro y La Ceja. La rururbanización es el cambio de uso del suelo de un uso rural a un uso urbano. Es decir, el suelo que antes se utilizaba para cultivar la papa y el frijol, ahora por el crecimiento poblacional ya se parcela, se vende, se construyen 2 casas, 3 casas, con las 4 casas viene una escuela, con la escuela viene una carretera, y entonces se empieza a urbanizar la parte rural. Y la conurbación es una consecuencia directa de la rururbanización. La conurbación se da cuando hay asentamientos cercanos. Entonces, dado el crecimiento de uno de esos asentamientos y el otro también está creciendo, y entonces crecen tanto que el límite que tenía, el límite entre lo urbano y lo rural que tiene el municipio, se empieza a perder y comienza a ser límite urbano-urbano. Es decir, la zona urbana de este municipio se empieza a tocar con la zona urbana de este municipio.
que fue lo que pasó acá en Medellín. Envigado antes era un pueblo que quedaba lejísimos, por eso es que la gente de Envigado dice, tengo que bajar a Medellín aún hoy en día. Yo no sé por qué todavía creen que vivimos en un pueblo lejos. Y entonces los bordes urbanos, los bordes rurales de Envigado se comenzaron a perder y se empezaron a tocar con los bordes rurales de Medellín, y hoy en día ya es una ciudad completa. Es decir, no se distingue dónde empieza Medellín y dónde empieza Envigado, solamente la gente que hay allá. Entonces es un fenómeno de conurbación clara. Ahora, eso está generando un fenómeno de tensión en la zona rural bastante alto, sobre todo porque en los valles de San Nicolás, pues, para nadie es un secreto que ha sido una de las despensas agrícolas más importantes. Sin embargo, hay algo que se le debe sobre todo a Mazora, que Mazora son los municipios asociados del altiplano del oriente antioqueño, y es que se creó un distrito agrario regional para que a causa de estos dos fenómenos no se pierda del todo el uso vocacional agrario que tienen las tierras en el oriente antioqueño. Hay algo también pues que se encontró durante la investigación con lo que está sucediendo en el Valle de San Nicolás, y tiene que ver con el índice de centralidad o el índice de complejidad urbana. Es decir, el índice de la centralidad o el índice de complejidad urbana es qué tantos servicios y qué tan habitable es una urbe. Y se toman estos parámetros, se les da un peso y se saca un valor que dice qué tan compleja urbanamente hablando es el asentamiento. Entonces son estos cuatro conceptos en los cuales se rige este índice, que es la parte residencial, comercial, administrativa. En la parte residencial es qué tan habitable es la urbe, cómo se segrega económicamente. En la parte comercial es cuál es la relación que hay desde la urbe, que tiene mucho que ver con la geografía humana, en la parte territorial. La parte administrativa es en cuanto a la autoridad local y cuál es su relación con la población, y la parte industrial sobre los productos, cuánto se produce y a qué tasa. Entonces se evalúan estos cuatro conceptos en cada una de las urbes y se le da un peso a cada una, y se encuentra que esto ya sale pues una tabla muy grande de todos los asentamientos urbanos del departamento, pero obviamente acá en el Valle de Aburrá es la región más compleja urbanamente hablando, con un índice de 1.4, y la que le sigue es Río Negro. Río Negro tiene un índice de 1.18, es decir, Río Negro es la segunda urbe más importante de todo el departamento. Y por ende, ya empieza a tener dinámicas mucho más complejas, los asentamientos ya son mucho más grandes, la parte comercial requiere mucho más atención, y entonces se da esto que es la cadena de metropolización. En la cadena de metropolización entonces es, como ya tenemos una urbe muy desarrollada y tenemos otra urbe muy desarrollada acá en el Valle de Aburrá, entonces ya se empieza a metropolizar toda la región y ya empieza a haber una conexión entre ambas regiones. Este es un mapa donde se puede ver la concentración de funciones urbanas. Entonces obviamente lo más oscuro es la zona más complejamente, la zona urbana más compleja. Obviamente la más compleja es todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Pero acá vemos el cachito del Valle de San Nicolás, sobre todo de Río Negro. Dentro de la investigación se investigaron cada uno de los POTs que tienen los municipios. Fue un análisis exhaustivo, pero se logró. Y se sacó un resumen de cada uno de esos planes y esquemas de ordenamiento territorial para ver cada municipio qué es lo que tiene en la actualidad y cómo se proyecta a futuro y cómo le va a dar cara a las dinámicas futuras. Y se sacaron las ideas más importantes. Entonces,
El municipio de Guarne tiene un plan básico de ordenamiento territorial. Esto lo vamos a ver rápidamente. El municipio de Guarne busca crecer en un bloque económico con los demás municipios del Valle de San Nicolás, con los municipios circundantes, y se proyecta como un gran asentamiento industrial del oriente antioqueño. El municipio de Río Negro, también un gran centro industrial, comercio, la parte de comercio y servicios financieros, y también busca un bloque económico regional. Vean que aquí ya los municipios del oriente ya saben a qué se van a enfrentar. En pocas palabras, ellos ya saben que se tienen que unir. Como acá anteriormente se unieron los municipios y formaron el área metropolitana del Valle de Aburrá. Marinilla, nuevamente, gran centralidad, servicios e industria, poco de desarrollo, integración subregional. Entonces vemos que empezamos a encontrar coherencias entre los municipios a nivel territorial. El santuario, plan básico de ordenamiento territorial, asentamientos comerciales, la parte industrial y la parte de servicios. San Vicente, lo mismo, parte industrial, integración regional. La Ceja, qué tristeza. Es que, María, es que ni siquiera cuando evalué los municipios del occidente, ni Liborina, que es por allá, en lo más recóndito, allá abajo en el río Cauca. La Ceja, que es el tercer municipio más importante del oriente antioqueño, y tiene un plan básico de ordenamiento territorial horrible. Tanto que el encabezado de que eso es un municipio que vamos a luchar y todo, que es como la parte filosófica, era la copia del de San Vicente. ¿Cómo la van a copiar a San Vicente? Entonces la Ceja, negrito del todo, no tiene nada rojo. El Carmen de Viboral, articulación territorial, también ya sabe para qué va. Cadenas productivas y clústeres empresariales, la Unión es agropecuario por excelencia, la papa es el producto insignia del municipio de La Unión, la parte de producción de alimentos. Y el Retiro está un poco más alejado, pero hace mucho hincapié en el desarrollo de la parte turística, habitacional y la parte maderera. Todos vemos allá en el municipio del Retiro cuando uno pasa por el lado venta de madera. Muy bien, seguimos entonces, es una de las despensas agrícolas y pecuarias más importantes que hay en el departamento. Esta es la producción que hubo en el 2009 de productos agrícolas en los tres valles. En los tres valles se produjeron 359.000 toneladas. De esas, el Valle de San Nicolás tuvo el 83%, es decir, es la región que más produce. Y lo que más se produjo fue papa y frijol con el 32 y 3% respectivamente. Vean que entonces que lo que hablábamos ahorita de el crecimiento poblacional, se han registrado 26.654 trámites. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, bueno. Ponga nervioso. Está muy largo, eso es un poquito, yo le dije que era un poquito ladrillo, pero hay que hacerlo. Sí, lo bueno es lo del final, esa es la parte más buena de todo eso. Pero esto hay que hacerlo, porque hay que sustentarlo, hay que hacer una buena sustentación. Entonces, en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 26.000 trámites, 7% de crecimiento anual en los movimientos comerciales en el Oriente Antioqueño, que es una tasa bastante alta. Entre 2009 y 2010 se construyeron 292.000 metros cuadrados de bodega nuevos. Eso habla de la migración de industrias que tiene allá, sobre todo el corredor de la autopista Medellín-Bogotá. De todo eso, Río Negro concentra el 59% de ese crecimiento mercantil, y las ventajas que encuentran las empresas y los diferentes comerciantes que llegan allá es el uso de suelo, la expansión, la posibilidad de expansión que encuentran en el Valle de San Nicolás, la disponibilidad de servicios y obviamente la conectividad, que en el Oriente Antioqueño encontramos una malla vial bastante
generosa. Entonces, hay tres centralidades importantes en el Valle de San Nicolás. Entonces está acá en la parte de San Vicente, abarca parte de Guarne y de Marinilla, donde se concentran entonces actividades agroindustriales y logísticas. Esta la dejamos para lo último. Acá en lado sobre la parte del Retiro, La Ceja, La Unión, actividades agroindustriales, servicios ambientales, turísticos, inmobiliarios. Por ahí es donde pasa el famoso circuito de los embalses. No sé si han escuchado hablar de él. Y esta que es la región central, que es donde está Río Negro, abarca parte de Marinilla también, que es donde se asientan todas las infraestructuras. Esto está acá al borde de la autopista Medellín-Bogotá, la conexión de la autopista con el aeropuerto. La parte de mercado internacional, servicios logísticos, y se encuentra un hub de servicios mercantiles, que es básicamente la apertura, no solamente del Valle de San Nicolás, sino a los tres valles, a Aburrá y a Occidente, con el comercio exterior. Este es el inventario de la malla vial del Oriente Antioqueño, que como les dije ahorita es una malla vial bastante generosa, la autopista Medellín-Bogotá, Las Palmas, y una futura conexión por el túnel de Oriente. En cuanto a la infraestructura del transporte, el túnel de Oriente, no me voy a detener mucho en el túnel de Oriente, ya todos sabemos, el túnel de Oriente ya se está empezando a ejecutar, muchos pros, muchos en contra. A ver, sí me voy a detener en algo, y es, cuando yo estaba realizando esta investigación, como yo contemplo ahí parte de la conexión del túnel de Oriente, Hidroituango, que son obras de infraestructura altamente impactantes con la naturaleza. Pero como dice el ingeniero Eduardo, para hacer tortillas hay que quebrar huevos, ¿cierto? Y no es que yo por mi ingeniero civil sea un despiadado que quiero acabar con toda la zona verde, no. Hay que contextualizarnos en la sociedad donde nosotros vivimos y hay que buscar cómo mitigar esos impactos. O sea, si se corta un árbol, entonces ¿dónde vamos a sembrar otros 5 y cómo los vamos a sembrar? La parte del agua que afecta el túnel de Oriente, debe haber un equipo multidisciplinario muy grande, porque ya los hay, trabajando sobre ese aspecto. Y cuando me llegaban a mí, pues las personas a decirme, vea, es que tumbaron yo no sé cuántos árboles y se acabó toda la gente allá en Hidroituango y lo sacaron, ¿y usted cómo va a proponer eso? Y pues hombre, vea. Primero que todo, usted ponerse la ropa que tiene, tuvieron que cortar N.000 hectáreas para sembrar algodón. Entonces usted está apoyando que corten todos los árboles, porque la ropa que usted tiene está hecha de algodón, y cortaron un montón de hectáreas para sembrar ese algodón. Entonces si usted está en contra de que la infraestructura y de todo eso, entonces vaya quitándose la ropa, ¿cierto? Entonces no es de señalar y decir, vea usted lo que está haciendo, sino llegar a un consenso de, bueno, la obra de infraestructura tiene un impacto ambiental grande, ¿cómo la vamos a mitigar? Bueno, eso en cuanto al el aeropuerto José María Córdoba. Este aeropuerto, mejor dicho, vamos a las particularidades del aeropuerto José María Córdoba. Es el segundo aeropuerto más importante del país en cuanto a movimiento de pasajeros y a movimiento de cargas. Entre 2011 y 2012, estos fueron los movimientos de carga, de pasajeros, perdón, en Río Negro, Medellín y a nivel nacional. Pero quiero hacer énfasis en algo. Vean la tasa de variación a nivel nacional, Medellín pues no tanto, a nivel nacional fue del 17%, salidas y entradas, del 17% a nivel nacional, incluye Bogotá, Cali, etc. Vean la de Medellín. Aeropuerto José María Córdoba, 43% con respecto al año anterior, es decir, supera con creces el incremento nacional. El aeropuerto José María Córdoba, en cuanto a vuelos, está creciendo a una tasa del 26% anual, con respecto
a los estándares internacionales de la IATA. En cuanto a esos estándares internacionales, los aeropuertos a nivel mundial crecen a una tasa del 15-16%. Pues el aeropuerto José María Córdoba se los pasan un 10-11%. Entonces la tasa de crecimiento es abrumadora. Y eso redunda obviamente en movimientos de pasajeros y de personas del Valle de Aburrá al Valle de San Nicolás y muy poquitos en el Valle de San Nicolás, que ahorita vemos cuántos son los que se mueven. Esto de carga está malo, está malo. Yo cuando vi eso, yo dije, pues cómo va a tener una tasa de crecimiento negativa, por Dios bendito. Y esto es del DANE, ahí tengo la carta pendiente del DANE para mandársela, porque me tuve que referir a otras fuentes para encontrar cuál es la verdaderamente tasa de crecimiento y obviamente la encontré. Acá está el informe de la coyuntura económica regional de Antioquia y efectivamente en el aeropuerto José María Córdoba hubo un crecimiento del 6.45% de carga. O sea que sí hay un incremento de carga. La gente del DANE ahí. En el 2014 se movieron alrededor de 18.000 pasajeros diarios. Entonces empecemos a retener estas cifras para ahorita más adelante. 18.000 pasajeros diarios, eso es alrededor de 5 o 6 millones de pasajeros anuales. Este movimiento de 18.000 pasajeros implican viajes entre Aburrá y el Oriente, viajes de personas yendo. ¿Sí? De estos 18.000, según este informe coyuntural, el 85% pertenece a personas que vienen desde el Valle de Aburrá y el otro 15% a personas que están en el Valle de San Nicolás. Es decir, 15.300 viajes entre el Valle de Aburrá y el aeropuerto. ¿Listo? Entonces tengamos esa cifra ahí, esa cifra pendiente. Nos vamos para otro rubro de la infraestructura, el tránsito promedio diario en los corredores existentes. Estos son la variante Las Palmas, autopista Medellín-Bogotá. Los espacios que se encuentran vacíos es porque hay unas entidades pues, que es muy difícil sacarle la información. Tiene uno que hablar con 1000 personas y arrodillarse en tapitas para que le den la información. Sin embargo, se pudo conseguir, entonces encontramos los tránsitos promedios diarios de cada uno de los corredores. Variante Las Palmas, que es el que más alto tiene, 18.500 viajes diarios por ese peaje. Estos son conteos que hacen en los peajes. La de Palma normal, 12.003 viajes diarios. La autopista Medellín-Bogotá, 14.112 viajes diarios. Pero de ahí se hace una corrección y es que de esos 14.000, el 28% son camiones. Entonces se sacan los camiones, el conteo de los camiones, porque eso ya es carga. Entonces se le debería hacer el conteo a la carga por aparte. Y se encuentran 10.161 viajes. Santa Elena y Envigado, 2.500 y 3.500 respectivamente. Entonces encontramos un total de tránsito promedio diario de 46.664 viajes entre ambos valles. Eso, si lo cuantificamos en personas, siendo conservadores, nos da un total de 93.327 personas viajando entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás diariamente. ¿Listo? Entonces, pilas con esta cifra. Esto es tránsito promedio diario, carros por los peajes. Pasamos a los pasajeros, transporte público, otro dolor de cabeza. En terminales Medellín apenas tienen conteos desde 2012, por Dios. Estos datos que están en rojos obviamente son erróneos. O sea, ¿cómo me va a decir que para Guarne en todo el año 2012 salieron 16 microbuses en 365 días? Imposible. Eso sale cada diario, sí, o cada hora. Un taxi del 31 de diciembre.
Ent- Entonces se sacan estos datos porque obviamente desvían mucho la muestra. Sin embargo, se tiene un total de 2.900.000. Ah, no, este es 2012, este es simplemente la muestra. Pero acá se tienen los totales. Los totales de viajes entre el Valle de San Nicolás a Aburrá y Aburrá a San Nicolás, entre ambos sentidos. Vean acá otra particularidad para que nos demos cuenta de lo que sucede. Vean que entre San Nicolás, o sea, de allá para acá son casi 2 millones, pero de acá para allá son casi 5 millones de viajes. ¿Sí? Eso lo totalizamos, ahorita hubo que hacer una corrección, no es teorema de Charles Machete, sino corrección. Estas son unas gráficas muy dicientes, este es el total de pasajeros año sentido. Entonces vean que del Valle de Aburrá al Valle de San Nicolás siempre son más personas, es decir, son más personas las que van de acá a allá, ¿cierto? Eso habla del desarrollo que está teniendo el Valle de San Nicolás. Y son menos las personas que de allá están migrando ya al Valle de Aburrá. Es decir, ya muy poquitas personas dicen, voy a conseguir trabajo en Medellín, y se vienen para Medellín. No, ya los de Medellín estamos diciendo, vámonos para el Valle. No, pero no nos vamos a vaciar. Es simplemente un patrón de comportamiento que hay. Bueno, y una distribución porcentual típica. Vemos que la mayoría de gente llega hacia el municipio de Río Negro, le sigue el municipio de Marinilla y el municipio de Guarne. Estos son los viajes diarios que hay entonces ya por personas. Por buses se asumió que eran 25 personas, microbuses 12 personas y taxis 4 personas. Todo eso se multiplicó y se halló un total de 16.000 viajes diarios. 16.000 viajes diarios es muy poquito y eso es lo más seguro es que se debió a los datos pues, que vimos en rojo en la tabla. Entonces se le aplicó un porcentaje, un margen de error del 15%, y tuvimos 18.000 viajes. En total entonces tenemos que entre tránsito promedio diario y en transporte público se mueven 111.793 personas entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás. Supera las 100.000 personas diarias. Entonces ya entramos a la parte de la integración de cómo entonces se integraría el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá. Se tiene que dentro de los planes que tiene el metro a futuro, tenemos el tranvía de Ayacucho, una insignia ya en los sistemas de transporte masivo acá en la ciudad. Este es el corredor que va a tener el tranvía de Ayacucho hasta acá, hasta donde comienza el cable el de la sierra, sí, el de la sierra, pero que es el Echavarría, bueno, se me va el nombre. Bueno, muy bien. Entonces, la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá aún no ha definido cómo es que se va a hacer la extensión del tranvía de Ayacucho hacia el Valle de San Nicolás, especialmente hacia el aeropuerto. Entonces acá se presentan 3 opciones de cómo podría hacer ese enlace del tranvía con el Valle de San Nicolás, con tranvía y utilizando también el túnel del Seminario a empalmar con la vía Las Palmas y utilizar un corredor para salir a las paralelas de la Iguaná y conectar con el Valle del Occidente, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces se contemplan 3 opciones, una de transporte público y la otra empalmando por las dobles calzadas. Entonces vamos a ver la primera, que es empalmando con el sistema de transporte por el tranvía. La primera opción es el tranvía llega acá a la estación Alejandro Echavarría, es el cable Alejandro Echavarría, desde acá sale el cable, ¿cierto? Hasta acá, esta es la última estación del tranvía, ¿cierto? La primera opción sería entonces ir a buscar Santa Elena, la vía Santa Elena. Pero ¿qué pasa? Acá el tranvía tendría que voltear, subir
encontrar la vía acá a Santa Elena, pero en este punto la vaguada pues ya está muy cerrada y ya las pendientes son muy altas. Este sistema tranviario es para pendientes de hasta el 13%. Y se encuentra una pendiente del 14.4% saliendo por esta que es la carrera 12. ¿Cierto? Por el tema de pendiente, entonces esta opción no daría. Una segunda opción que se tiene es yendo por todo el corredor de Ayacucho, ¿cierto? Siguiendo por todo el corredor. Pero ¿qué pasa? Si sigue por todo el corredor de Ayacucho, se encuentra entonces con este tramo entre carreras 28 y 22, que son las famosas mellizas. Las mellizas tienen una pendiente promedio del 12%, con picos del 15 y el 16%, ¿cierto? Se tendría que intervenir, obviamente, en materia de llenos y cortes y terraplenes, ahí esto, para que el tranvía pudiera seguir. Sin embargo, hay una longitud de 5.8 kilómetros desde este punto a encontrarse con el portal del túnel, por una vía que no es de muy buenas especificaciones para un sistema tranviario, ¿cierto? Esto sería entonces, las mellizas estarían acá, y este sería todo el recorrido que tendría que hacer el tranvía hasta encontrar el portal del túnel de Oriente, ¿cierto? Acá vemos la vía que se está construyendo para conectar el túnel del Seminario con el túnel de Oriente. Entonces, esta opción también pues no es muy viable que digamos, por la longitud. La tercera opción pues que se propone es el mismo recorrido que tiene el tranvía saliendo de la estación San Antonio, ¿cierto? Tendría el problema de dos paradas, que es la parada de San José y la parada de Moni Velarde, porque si hablamos de un tranvía que va a conectar los tres valles, tendría que ser un tranvía expreso que salga sin hacer ninguna parada, ¿cierto? Entonces, una opción sería hacer sobrepasos en estas dos paradas, son solamente dos paradas, para que el que vaya al aeropuerto, que tendría una frecuencia menor, no tenga que hacer esas paradas obligadas, ¿cierto? Entonces subiría por toda la calle de Ayacucho, la calle 39 giraría a buscar el puente de la Asomadera, ¿cierto? Y una vez en ese puente de la Asomadera, la única opción pues que vi viable, dado el tema de pendiente, era hacer un túnel que sería el túnel del tranvía y saldría alrededor de 600 metros adelante del portal del túnel del Seminario, ¿cierto? Con una pendiente del 3.8% y una longitud de 1.9 kilómetros, ¿cierto? Más o menos midiendo ahí en las cotas de nivel, el portal occidental estaría en la cota 1730 y el oriental, que sería estaría en la 1805. Entonces ahí nos da pues un túnel de muy buena pendiente y sería una opción muy viable para conectar el tranvía hacia el túnel de Oriente. Esto sí es algo que hágase como se haga, la conexión tiene que existir. Yo creo que el ingeniero Ignacio Arbeláez acá lo sabe muy bien. Ya existe tramos y trazados técnicos, ya como los tiene por ejemplo el ingeniero Ignacio, del sistema y la red de sistema tranviario y ferroviario en el oriente antioqueño. Pero yo sí hago una salvedad. Acá en el aeropuerto tiene que estar la estación principal, que yo la llamo Estación Central Internacional Multimodal, porque en realidad eso es lo que es. Sería una estación, acá llegaría por el túnel de Oriente, acá a esta estación, y acá se conectan básicamente varios sistemas de transporte, el aéreo, tranviario, terrestre, y aparte de eso, el sistema que se adopte para la malla ferroviaria y tranviaria en el oriente antioqueño, que en un horizonte de unos 20 años va a ser necesaria. No necesaria, sino, hay otra palabra, se me escapa. Entonces, aquí coincidirían en esta estación.
No, hay otra, pero sí, se me escapa ahora. Entonces esta sería la estación central. ¿Por qué ahí? Porque el aeropuerto, aparte de lo que vimos que maneja el aeropuerto en estos momentos y lo que está manejando, encontramos de que el aeropuerto está ubicado en una zona estratégica en los Tres Valles impresionante. Primero, el aeropuerto está en todo el eje que conecta los Tres Valles. El segundo eje estructurante del Valle de Aburrá son la Quebrada Santa Elena y la Quebrada La Iguaná. La Quebrada Santa Elena, el túnel de Oriente está trazado por la cuenca, la cuenca de la Quebrada Santa Elena, a conectar con la cuenca de la Quebrada La Iguaná, a conectar con el túnel de Occidente y con el Valle del Occidente cercano. Entonces, el aeropuerto está en todo el eje. Esto está en todo el eje. Aparte de eso, es la entrada al Valle de San Nicolás. Está ubicado en una zona estratégica, está a 9.1 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, una vía de muy buenas especificaciones. Entonces, es otro argumento de por qué ahí debería estar la estación central multimodal. Este es más o menos un esquema de cómo sería la malla vial, la malla ferroviaria del sistema tranviario del Valle de San Nicolás. Algo que se puede complementar con los diseños que ya el ingeniero Ignacio Arbeláez tiene. Conexión del aeropuerto a la autopista Medellín-Bogotá, Marinilla, revivir el tranvía, que antes, hacía muchos años, había un tranvía que conectaba Guarne, Marinilla y Río Negro. Ese tranvía entonces se me fue la palabra, vamos. Es esencial, no hay otra que es mucho más contundente. Bueno, si la recuerdo, pero se tiene que hacer. Tiene que revivir nuevamente este tranvía por las dinámicas que ya vimos que están sucediendo, ¿cierto? Esta sería una muy buena opción de conexión de tranvía, de conexión ferroviaria en el oriente antioqueño, un sistema de metro ligero, que es un sistema que no es tan invasivo, es un sistema muy propicio para crear corredores verdes y no impactar el entorno que se tiene sobre todo en el Valle de San Nicolás, que es zona rural todavía. Entonces el impacto no sería tan grande. Vemos pues que la trocha sería una trocha de 1.4 metros. La velocidad máxima de un tren ligero sería de 100 kilómetros por hora, cosa que para las distancias que existen en estos momentos en el Valle de San Nicolás, para su topografía plana, es una muy buena velocidad y tiene una pendiente máxima del 10%, pero el tema de pendiente en el Valle de San Nicolás no es gran inconveniente. Luego tendríamos que hablar entonces de, si ya llegamos desde el Valle de San Nicolás, cómo conectar entonces con el Valle del Occidente cercano. Este sería pues un complemento de la tercera opción, de conectar acá por la avenida Oriental, que es una vía con un paramento de 44 metros, diseñada acá por entre paramentos. Acá está quien diseñó la avenida Oriental, entonces es un fiel vidente de este asunto. La segunda opción sería entonces desde Baltimore. Baltimore es donde se encuentra el portal del túnel del Seminario, que es el que va a conectar a la vía que va al túnel de Oriente. Y sería utilizar el mismo sistema de doble calzadas acá en San Diego, por toda la avenida Oriental. Este es el codo de la avenida Oriental, e ir a buscar el eje de la Quebrada La Iguaná. Entonces ahí estaríamos haciendo uso de los ejes estructurantes que hay dentro del Valle de Aburrá para interconectarse transversalmente. Una vez se llegue acá al puente Horacio Toro, acá está la mayorista,
ahí ese puente está, la minorista, están muy atentos. Una vez se llegue a este punto de conexión, ahí hay un problema, el túnel Horacio Toro está desviado hacia la parte oriental, exactamente, hacia Bello. Entonces, se hace la propuesta de que se conecte por viaductos a la lateral norte y la lateral sur de la quebrada La Iguaná. Esto sería la propuesta esto es un tercer piso vial, porque entonces acá viene el túnel de la avenida oriental que conecta. Acá está la desembocadura de la quebrada Santa Elena y esta es la desembocadura de la quebrada Iguaná. Es decir, acá se articula el eje transversal de los tres valles. O sea que esto es una zona neurálgica y esto es una obra que se tiene que hacer. Hombre, no he podido encontrar la palabra, no me ha podido venir. Señor. Se hizo de 44 metros porque es de 2 pisos. Pero claro, en esa época nos creían locos. Pero esa fue la razón. Yo voy a buscar del acta. Creo que fue abril de 1967. Aprobamos en planeación municipal la línea oriental de 44 metros, casi nos mata. Pero tiene doble calzada. La idea es entregar el primer piso al peatón. Y luego con Fabio Otero tuvimos una pelea porque Fabio Otero rotó esa vía hacia Bello, porque la demanda era muy alta. Yo sostenía que debía seguir por la Iguaná hacia arriba. Y en el nuevo POT de Medellín, en el grupo de Camacol y de la SAI, venimos peleando que el canal de la Iguaná debe tener 2 vías, una vía expresa y una vía arteria. Porque usted nada hace conectando esas vías que unen los 2 valles con una vía arteria urbana. O sea que sobre la Iguaná debe haber una vía BT y una vía BA, y lastimosamente no fue aprobado. Ahí hay un pecado que hay que corregirlo. Ahorita hacemos énfasis. Y te cuento otra cosa, no sé si tú fuiste a las charlas de Ricardo Inza, con Ricardo Inza se llegó a la conclusión, ahora no te quiero atacar, cuidado. Te quiero decir es que con Ricardo Inza llegó a la conclusión de que una extensión del tranvía al oriente no tiene sentido ahora. Usted con una maleta parando en toda la estación no tiene sentido. Y usted no puede tener con tranvía a nivel alta velocidad. La propuesta es prolongar la línea B y hacer un túnel para el metro, para el oriente. Pero hoy en día, discutimos contigo, ¿no es cierto? No hay más de 200.000 personas día que pasan entre los 2 valles. Financiar un metro con túnel, con 200.000 pasajeros día, no da. Y usted toda la gente no la puede meter por ahí, ¿no es cierto? O sea que lo que va a hacer el túnel carretero, que es un éxito, es crear el desarrollo y cuando tengamos por ahí unos 700.000 personas entre valle y valle, aparece la rentabilidad del metro. Esa es la tesis con Ricardo Inza. No un tranvía, sino extienda la línea B del metro, que está mocha, extienda hacia el oriente con otro túnel. Perdona, pues. Sin embargo, la propuesta del tranvía, a ver, hago 2 aclaraciones. Primero, la propuesta del tranvía, ahorita yo lo mencioné, es sin paradas. El único inconveniente que tenía el tranvía saliendo de la estación San Antonio es que se encuentra con 2 estaciones, la estación de San José y la Moni Velarde. Entonces, se tendría que construir sobrepasos para que el tranvía que vaya hacia el aeropuerto no realice ninguna parada. Lo otro es en la parte de los pasajeros. Yo creo que, de hecho, 700.000 pasajeros es muy alto porque hoy en día eso es lo que mueve todo el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. El metro mueve 600.000 pasajeros. En ambos sentidos. No, pero yo estoy diciendo eso en cuanto a proporciones, ¿sí? Proporciones de movimiento de pasajeros. Listo, muy bien. Entonces, sería esta conexión. Sería un tercer piso, entonces acá se levantaría un viaducto que tomaría altura acá en esta zona y cuando tenga un gálibo suficiente, cruzaría por encima del puente Horacio Toro a llegar a la lateral norte. Con el de la lateral sur
no se tendría ese problema porque acá esta oreja ya acá está muy bajita porque va a buscar acá la regional, acá pasaría elevado y acá iría subterráneo a salir al túnel de la Avenida Oriental. Sería algo más o menos así parecido. Esto es una ilustración pues acá del ingeniero Eduardo Toro, Eduardo Vélez Toro, que sería un tercer piso vial similar a este. Bueno, muy bien, entonces acá entraríamos al corredor de la Iguana, donde se tienen el inconveniente del cruce de la 65, el cruce de la 74, obviamente estos serían cruces a desnivel, acá la 65 se tendría que levantar, por ejemplo acá en el costado sur, estuvimos con el ingeniero Eduardo que fuimos allá, nos paramos al frente a ver qué se podría hacer, encontramos una muy buena opción que es enterrar la vía, soterrarla en este tramo y que venga a salir acá a una iglesia que hay al lado, a la capilla de Carlos R. Restrepo, y acá ya se interconectaría con el tranvía del 80. Yo hago una propuesta y es que este sería para conectar también con un sistema de transporte masivo. Dentro de los planes del metro está conectar un sistema de BRT, de buses de transporte rápido sobre la calle Colombia que va hasta la 80 con la 80. Sin embargo, este corredor se puede utilizar perfectamente para ese sistema de transporte masivo que se va a utilizar y a medida que vayan saliendo los buses de transporte colectivo, los de Robledo, Blanquizal, Transporte de la América y todo, se va despejando la Avenida Colombia y la Avenida Colombia es un lugar perfecto para que se cree un bulevar. La Avenida Colombia tiene biblioteca, tiene zona financiera, tiene supermercados, está el estadio, el obelisco, tiene zona comercial. Entonces es una zona perfecta para que se cree un bulevar y todo el tránsito delegárselo a la quebrada, al corredor de la quebrada de la Iguaná. Pasamos entonces a las dinámicas del Valle del Occidente cercano, lo vamos a hacer rápidamente. Allá encontramos 5 municipios que son los que forman el occidente cercano. Está Santa Fe, Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina. Estos son los 3 municipios que hacen parte del anillo turístico el Triángulo de Oro y tienen un alto valor histórico y patrimonial. Esta es la población que tiene el oriente, la población del occidente central, es decir, estos 5 municipios. Este es entonces toda la subregión del occidente cercano. Acá está todo el río Cauca, y nosotros tomamos entonces solamente los municipios de Santa Fe, Antioquia, Liborina, Olaya, Sopetrán y San Jerónimo. Dentro de la evaluación de las dinámicas poblacionales y urbanas, evaluamos también cada uno de los esquemas allá se tienen esos esquemas de ordenamiento territorial. Entonces Liborina es un gran productor de café, encuentra un potencial en su parte urbana. En cuanto a la parte de infraestructura turística es un poco incipiente, sin embargo tiene un gran potencial porque es conocido como el pueblo de playas y en realidad es muy bonito ese pueblo. Yo estuve viendo por ahí unas fotos y me dieron ganas de ir. Entonces se le encuentra, tiene potencial turístico Liborina. Olaya tiene uno de los corregimientos más bonitos que hay en Antioquia. Sucre, es un corregimiento muy muy bonito, muy poco conocido para muchos. Y lo encontramos pues con vocación agropecuaria y turística. San Jerónimo, agropecuario y turístico. Voy a acelerar un poquito el paso porque ya estamos muy largos. Santa Fe y Antioquia, también la parte turística, hay algo muy importante acá en Santa Fe y Antioquia y es el Puerto Seco que se quiere realizar allá, un centro de convenciones. Sopetrán también la parte turística y la agroindustria, ¿cierto? Como resumen, en los municipios del occidente cercano se está pensando en la parte turística y en la parte de agroindustrial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí y empezamos a concatenar con lo que se quiere hacer allá en el Valle de San Nicolás. En la parte económica, esta no nos interesa tanto. El puerto seco que se está proyectando para que haya en Santa Fe y Antioquia es un puerto seco bastante ambicioso, tener servicios aduaneros,
servicios para la carga en tránsito, contenedores llenos, contenedores vacíos, almacenamiento y manipulación de la mercancía. Es también una estrategia para descongestionar Puerto Antioquia, que es el puerto de Urabá, para que se hagan todos los controles de higiene, antinarcóticos, etc. Entramos acá a Puerto Antioquia. Este es el puerto que va a haber en el Urabá. Entonces, veamos acá unos datos que son bastante dicientes. Primero, Puerto Antioquia, una capacidad inicial de 7.5 millones de toneladas anuales. En el 2008, el puerto de Buenaventura movió 10 millones de toneladas. Un puerto que el muelle fue construido en 1926. Es decir, un puerto que ya muchísimos años de construidos. A 2008, el muelle marítimo, a 2008 movió 10 millones y este va a entrar moviendo 7.5 millones de toneladas anuales. O sea, que va a ser un puerto de bastante movimiento de carga. Tiene la capacidad para 4 buques, contenedor, granelero, carga general y vehicular. Y bueno, es un puerto bastante ambicioso y que va a mover muchísima carga, no solamente para Antioquia, sino para el centro. Otra de las grandes obras que va a afectar toda esta región es Hidroituango. Hidroituango es algo que va a cambiar completamente, mejor dicho, va a cambiar el mapa de Antioquia. O sea, cuando esté construido Antioquia, el puerto de Hidroituango, allá los niños en geografía en el colegio ya les van a enseñar otra cosa muy distinta que a nosotros, porque ya va a existir casi que un mar Mediterráneo acá en Antioquia. No, en serio, una cosa abrumadora. Vea esto, 2.400 megavatios. Hidroituango tiene 2.750.000 metros cúbicos de agua, es una cantidad impresionante. O sea, eso si lo medimos en una piscina tiene más o menos 2.500 metros cúbicos de volumen de agua. O sea, si vimos el volumen de agua de Hidroituango en piscinas, eso da casi 1.200.000 piscinas olímpicas de agua. O sea que, bueno. En la parte de transporte, encontramos entonces acá los tránsitos promedios diarios nuevamente y vamos a ver solamente lo más relevante. Para 2020, con una tasa de crecimiento del 6.9%, que es la que tiene la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, van a pasar 8.083 vehículos por el túnel de Occidente, ¿cierto? Sin embargo, de acuerdo al Banco de Iniciativas Regionales de Antioquia, para 2020, contando con el puerto de Urabá, con Hidroituango, ese tránsito promedio diario se va a disparar a 25.000 vehículos diarios. O sea que triplica lo que se había proyectado sin contar con esas obras de infraestructura. Entonces veamos cómo van a afectar esas obras en el futuro. Lo mismo, pasajeros, se hizo el mismo análisis. Los que salen y los que entran. Esta es la distribución típica que tienen los pasajeros en transporte público entre el Valle del Occidente y el Valle y este valle. Entonces, acá se hacen dos análisis. Uno con puerto y con Hidroituango y otro sin puerto y sin Hidroituango. Sin esas dos obras, 16.000. Con la obra, 50.000. Eso es en personas. Y contando el transporte público, serían 80.000 viajes diarios entre ambos valles. Esto es algo que ya se inició, son los 4.1 kilómetros que conectan desde la 80 a la conexión Guillermo Gaviria y posteriormente al túnel Fernando Gómez Martínez. Esto es una propuesta que se adopta del ingeniero Eduardo, que es una doble calzada superpuesta que conecta desde el valle, desde el portal del túnel de Occidente a bajar hacia San Jerónimo. Una de las razones es este tramo existente acá, 11.5 kilómetros después del portal del túnel de Occidente, pero del portal occidental, o sea, el portal que da allá hacia Santa Fe de Antioquia. Una zona bastante escarpada, inestable. Pensar en hacer una doble calzada ahí sería completamente inviable por la inestabilidad que tienen esos taludes.
pues para nadie es un secreto, los que han ido a Santa Fe de Antioquia, esa cantidad de derrumbes que hay, eso es dada la inestabilidad de la zona, y esta zona de escarpe, ¿cierto? Sería una doble calzada superpuesta de 14 kilómetros. Este fue pues como algo que se hizo, este es el tramo de Meloneras, es decir, el tramo que hay entre San Jerónimo, acá está San Jerónimo, y acá a conectar a la vía que va a Santa Fe y Antioquia. Esta zona, acá está el río Aburra, y acá hay un abismo bastante grande donde también la zona es bastante inestable. Entonces, este sería más o menos un tramo en la doble calzada, pero superpuesta, es decir, un segundo piso. Un segundo piso que para nada es salido de lo normal, ni descabellado pensarlo. Acá como pensamos que no, eso es muy caro, pero como lo barato siempre sale caro y ya acá estamos empezando a sufrir las consecuencias. Esta es una segunda propuesta que también la adoptamos del ingeniero Eduardo Vélez, es un corredor bimodal de transporte utilizando el embalse Hidroituango. Este es el embalse Hidroituango, ya pues una animación del embalse ya lleno. Este es el puente de Occidente, acá más o menos daría pues el punto de remanso en unos estudios. El punto de remanso, entonces el punto de remanso estaríamos hablando acá más o menos por Sucre. Entonces sería conectar desde el punto de remanso un punto de embarcación sobre la animación es muy larga, pero de esta manera ahí queda la presentación para el que la quiera ver, pues que ya por temas de tiempo. Pero acá está toda la animación de cómo sería, dónde está el posible punto de embarque, cómo se embarcarían en ferries y catamaranes de este tipo, ¿cierto? Hay catamaranes que pueden con 250 vehículos particulares, ¿cierto? Entonces se pueden con 6, 7 tractomulas cargadas, los cabezotes no necesariamente tendrían que viajar, viajarían por todo el embalse de Hidroituango, que son 76 kilómetros de inundación, sería un viaje de 76 kilómetros, llegar a la zona de presa, al lado del municipio de Ituango. Ahí hay una vía que se va a construir, de hecho, de altas especificaciones para entrar toda la maquinaria de la presa. Y se llegaría a Puerto Valdivia entonces en alrededor de 30 minutos, desde la presa hasta Puerto Valdivia, ¿cierto? Entonces esto es lo que pasa. Si uno sale acá de Medellín y se va para la costa, se va por Puerto Valdivia, uno tiene que salir acá, subir Matasanos, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Ventanas y bajar a Yarumal, ¿cierto? Eso toma más o menos del orden de 4 horas y media, 5 horas, ¿cierto? Utilizando este sistema de transporte, esos fueron los cálculos que se hicieron, de Medellín al puerto de embarque, se irían uno en el vehículo particular tranquilamente, una velocidad promedio de 60 kilómetros con una doble calzada ya construida, cierto, son 74 kilómetros de recorrido, 1.23 horas, en fin, en resumidas cuentas, estaríamos llegando a Puerto Valdivia en 2.8 horas, o sea, casi 13 horas, o sea que casi 3 horas, o sea que nos ahorraríamos más o menos 1 hora y media de camino utilizando este sistema de transporte. Muy bien. Otra propuesta que se hace, y esto sí remarcado completamente, ahí el ingeniero Ignacio Arbeláez también me acompaña mucho, es que acá tenemos que retomar nuevamente el ferrocarril, ¿cierto? Una de las propuestas es retomar el ferrocarril del Cauca que viene desde el sur de Colombia, y acá esta propuesta sí la hago yo, y es en Santa Fe y Antioquia cruzar, como lo va a hacer el túnel del Toyo, un ferrocarril a buscar Puerto Antioquia. Ya todos sabemos la representatividad que tiene Puerto Antioquia, no solamente para el departamento, sino para toda la nación. A mí alguien me decía, hombre, pero es que usted solamente túnel. Y claro, vivimos en una de las zonas más agrestes en cuanto a topografía de todo el país. Antioquia, eso es pura montaña, pura montaña, pura montaña. ¿Cuál es la mejor forma de atravesar la montaña? Túnel, viaducto, sencillo. Yo no sé por qué acá todavía le tenemos tanto miedo a los túneles si se hacen completamente necesarios. Además acá va a quedar uno, si no es que el puerto seco más importante del país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no combinar los dos modos de transporte más eficientes que hay, que son ferrocarril, transporte marítimo, los más baratos que hay?
Eso en cuanto a economías de escala, bueno, después hablamos de economía de escala. Bueno, finalmente, con todo esto, ya pues para concluir, lo que se quiere hacer es utilizar corredores de sistemas, utilizar corredores, sistemas de transporte multimodales, de manera de que esos sean el armazón estructurante de una ciudad-región. Es decir, utilizar todos los ejes de flujo de mercancía, de pasajeros que hay para formar una ciudad-región, que sería esta propuesta territorial. Valle de San Nicolás, a Urrá, a Occidente, a Puerto Antioquia, conectados transversalmente, completamente. Ese armazón que se formaría entonces es para lo que yo digo que sería la integración de los tres valles, que formaría entonces el área metropolitana del centro de Antioquia o el AMCA. Así como en 1979 se juntaron los 10 municipios del Valle de Aburrá y formaron el área metropolitana del Valle de Aburrá, de la misma forma como en el Valle de San Nicolás ya se formó los municipios asociados del Oriente y ya se están empezando a asociar, y de igual forma como en el Occidente ya está el Triángulo de Oro entre Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, adherir Liborina, Olaya y formar el área metropolitana del centro de Antioquia, migrar del Valle de Aburrá al centro de Antioquia. Va a ser la región más competitiva, no solamente del departamento, porque es del departamento, sino a nivel nacional. Y entonces cuando esto ocurra, ahí sí verdaderamente vamos a hablar de la mejor esquina de América, y ahí sí vamos a ver materializada Antioquia, visión siglo XXI. Utilizamos entonces estos ejes para formar y llegar al AMCA. Esa es entonces la propuesta de la integración de los valles, de los tres valles. Como conclusión, esto se tiene que hacer. Una de las conclusiones que yo sí quiero sacar rápidamente es, en estos días cuando estuvimos en Barranquilla, desafortunado o afortunadamente existen los estereotipos para las ciudades, para las personas, para todo. Cuando uno piensa en una ciudad, a uno siempre se le viene a la mente lo primero, lo que se manejan en los medios de la ciudad. Uno piensa en Barranquilla, y en Barranquilla, ¿qué es lo primero que uno piensa? Carnaval y arroyos. Eso es Barranquilla, o por lo menos para mí. Entonces, cuando estábamos en Barranquilla, a mí me llamaba mucho la atención, porque es que eso llama mucho la atención, uno ver un bendito río corriendo por toda la ciudad, pero por toda la calle, llevándose carros, motos, gente, todo lo que se encuentre, y todo eso se va. Y a mí me llamaba mucho eso la atención, y cuando estuvimos allá en la sociedad antioqueña, en la sociedad de ingenieros del Atlántico, yo le pregunté al presidente, hombre, presidente, ¿ustedes acá no le han propuesto a la administración? Hombre, vea, construyamos, canalicemos, esto se puede hacer así, acá está la cuenca, canalicemos hacia el Magdalena, sacamos. Me dijo, hombre, vea, llevamos años diciéndole a la administración municipal de que por favor implemente eso y empiece a canalizar, pero no lo hace. Y entonces yo concluí que esa es consecuencia directa de la ausencia que la ingeniería y la arquitectura tienen en el sector público. Y entonces ustedes podrán sacar sus conclusiones, pero una de las conclusiones que yo saco es que es de carácter relevante que nosotros, como ingenieros en formación, nos empecemos a apropiar del sector público, y así como el pasado glorioso que tiene Antioquia y Colombia de ingenieros asumiendo cargos de elección popular y cargos en el sector público, que es un pasado que le dio muchísimo desarrollo a este país, por no ponernos a hablar acá de historia, pero es necesario, entonces el llamado es vehemente para los ingenieros y para las demás personas de que nos empecemos a apropiar del sector público, porque si no somos nosotros, ellos no lo van a hacer.
Entonces, de la única manera que este tipo de propuestas se empiecen a materializar es que nosotros nos montemos allá y las empezamos a materializar. Muchas gracias.